Bueno, la optimización, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, es buscar la mejor manera de realizar una actividad. Entonces, de manera implícita podemos entender que es maximizar los recursos, minimizar costos, es decir, lleva implícito la parte de ser más eficiente en el sentido de reducir, ¿no?, costos o maximizar recursos. Bueno, ¿qué se va a optimizar? Lo que optimizas es la función. Esto es importante que lo recuerdes porque eso es lo que vas a optimizar, la función. Las herramientas que utilizas para optimizarla, en este caso es el criterio de la primera o la segunda derivada, pero lo que optimizas es la función. En los problemas de aplicación, la dificultad puede basarse en qué función vas a optimizar, porque en los problemas de aplicación no te dan la función que vas a optimizar. De modo que de ahí puede radicar o empezar a radicar la dificultad para resolver un problema de este tipo. ¿Cómo obtienes la función? La comprensión del texto es muy importante, que dediques un tiempo para leer. Antes de arrastrar el lápiz, leer bien el texto y comprender qué es lo que se te está pidiendo o el escenario que se te está planteando, para entender el problema y que lo puedas resolver. No es condición necesaria, pero sí se recomienda que hagas un bosquejo. Puede ser un plano cartesiano, un dibujo, donde plasmes la naturaleza de la situación que se está presentando y en ese dibujo incluyas los datos que tienes y también las partes que no conoces, ¿no? Ayuda mucho preguntarse qué, cuánto, dónde o cuándo. Este bosquejo o este dibujo te va a permitir establecer la relación que hay entre los hechos o lo que conoces y lo que no conoces, que son las incógnitas. Lo que no conoces en este caso son las incógnitas, pero entre los hechos y lo que no conoces, que se determinan como variables, que puede ser dependiente o variable independiente. Cuando identificas cuáles de esas variables se va a optimizar, ya obtuviste tu función. Entonces, esa variable que vas a optimizar la vas a poner en función de los datos que tengas o de las otras variables, las conozcas o no. Entonces, obtienes tu función, vas a optimizar. Optimizas a través del conocimiento de los puntos críticos. Los puntos críticos los conoces derivando la función e igualándola, ¿sabes? Como ya a este momento ya se debe haber hecho en varios ejercicios. Entonces derivas igualas a 0, resuelves esa ecuación resultante y los valores que resuelven, valga la redundancia, esa ecuación resultante son los puntos críticos. En ese momento no sabes si son máximos y mínimos. Tienes dos herramientas, una es el criterio de la primera derivada y otro es el criterio de la segunda derivada. De manera que ese es el flujo. La dificultad, reitero, puede caer aquí o desde aquí puede empezar. ¿Cómo obtengo la función que voy a optimizar? Ahí ya te listé algunos pasos que son recomendaciones y lo demás ya es un flujo o un procedimiento a seguir. Este problema un ejercicio es muy sencillo en realidad, ¿no?, de los más sencillos, pero sirve bien para ejemplificar lo que se quiere. Entonces, en el texto te dice: encuentra dos números que sumados te den 60 y su producto sea máximo. Entonces aquí vas a encontrar dos números, se suman entre ellos y también se multiplican, y lo que vas a optimizar es el producto de los números, no la suma. Aquí en el mismo texto te dice qué es lo que se va a optimizar. De manera que se debe determinar en qué condiciones o qué valores de esos números dan un producto máximo. Entonces, pues es simple, ¿no? A más B es igual a 60 y A por B es igual a P. P no la conoces, pero es lo que vas a optimizar. Esto es un sistema de ecuaciones lineales. Al resolver este sistema de ecuaciones lineales, obtienes la función. Ahí está. Es un sistema de ecuaciones lineales. A es 60 menos B. Y la función que obtienes solamente depende de B, de uno de los números. Entonces ya tienes la función a optimizar. Sigues el flujo que ya he mencionado para poder determinar si ese valor es un máximo. En este caso lo que queremos saber es si ese valor es un máximo. Derivas la función, la derivada la igualas a 0 y encuentras que un punto crítico es B igual a 30.
La pregunta es, ¿ese punto crítico es un máximo? Entonces hay que utilizar ya sea el criterio de la primera o la segunda derivada. Como la función que resulta de la primera derivada es muy fácil de derivar, es recomendable utilizar el criterio de la segunda derivada. La segunda derivada da menos 2, siempre va a ser negativa. Y de acuerdo al criterio de la segunda derivada, si su signo es negativo, entonces es un máximo, que es lo que queremos encontrar. En este caso es importante mencionar que como la segunda derivada no depende de b, es decir, es un número menos 2 nada más, no la evalúas en el punto crítico, porque este menos 2 siempre va a ser menos 2, es decir, siempre va a ser negativa. No tiene caso que evalúes la segunda derivada para b igual a 30. Espero me haya explicado, no tiene sentido hacerlo. Entonces, sí, efectivamente es un máximo porque la segunda derivada es negativa. Entonces ese valor de b va a dar un máximo, de modo que b vale 30 y sustituyendo b en el primer despeje que se realizó para resolver el sistema de ecuaciones, te da que a vale 30. De modo que los dos números que cumplen con esa condición son 30 y 30. Este también en principio es muy sencillo, solo aquí habla de la diferencia y el producto mínimo. Nuevamente planteas tu sistema de ecuaciones, la diferencia es igual a 40 y el producto m por n debe ser mínimo. Resuelves el sistema de ecuaciones, esto que está aquí, 40 más n, es el valor de m, que lo obtienes al despejarlo de esta ecuación. Derivas e igualas a 0 y encuentras que hay un punto crítico en n igual a menos 20. Ese punto crítico es un mínimo. ¿Por qué te preguntas si es un mínimo? Porque eso plantea el problema. Nuevamente, como esta función es muy fácil de derivar, aplicas el criterio de la segunda derivada y observas nuevamente aquí que este valor no depende de n. De modo que la segunda derivada siempre va a ser 0. Nuevamente no ocupas evaluarla cuando n vale menos 20, porque n no depende de n. Perdón, porque el 2 no depende de n. De modo que la segunda derivada siempre va a ser positiva. Y cuando la segunda derivada es positiva, el criterio menciona que entonces hay un mínimo. De modo que ese es un mínimo, sí es un mínimo. Y el mínimo está en n igual a menos 20. Nuevamente, como ya encontraste que el mínimo es igual a menos 20 y por el sistema sabías que m es 40 más n, te da que el número m es 20. En este caso se pregunta cuál es el valor del producto mínimo, que es menos 400. De modo que aplicando el criterio de la segunda derivada se pudieron haber resuelto estos dos problemas de una manera sencilla, o estos dos ejercicios de aplicación de una manera sencilla.